La primera vez que escuchamos el silbido, creímos que era alguien jugando. Estábamos en una base improvisada en la sierra, un claro entre pinos viejos y neblina espesa. Llevábamos 15 días patrullando sembradíos de amapola, con la ropa húmeda y las botas oliendo a lodo. Yo era el sargento, y aunque había visto cosas feas, nunca nada como eso. Esa noche la neblina estaba tan cerrada que las lámparas apenas formaban conos pálidos flotando. Estábamos alrededor de la fogata cuando se escuchó un silbido largo, melancólico, como de niño llamando a un perro, pero deformado, con una nota rota al final como si la garganta del que silbaba estuviera llena de sangre. ¡Fiu! ¡Crack! Valdés rió nervioso, nadie más. Volvió a sonar más cerca. Envié a Medina y a Valdés a revisar. Los vimos perderse entre la bruma. Pasaron 20 minutos sin respuesta. Cuando intentamos llamarlos por radio, solo se escuchó estática y algo que sonaba como respiraciones. El silbido volvió, ahora junto al campamento. ¡Fiu! ¡Crack! Entonces apareció Valdés, solo. Tenía el uniforme rasgado, la cara llena de barro y sangre seca. Sus ojos eran completamente negros. ¿Dónde está Medina?, le pregunté. Él sonrió mostrando dientes manchados. Ya se fue con él, dijo con una voz que no era suya. ¿Con quién?, insistí. Con el que silba. Luego empezó a silbar igual que la cosa de la noche. La neblina se arremolinó a su alrededor y por un instante vimos unas manos huesudas posarse en sus hombros. Parpadeamos y ya no estaban. Valdés se desplomó. Lo revisamos, piel helada, lengua hinchada, llena de heridas como si algo la hubiera mordido. No encontramos a Medina hasta 2 días después. Estaba colgado de un pino, con la boca llena de tierra. La cuerda que lo sostenía no estaba amarrada, salía de su garganta y se perdía en la neblina. Cuando la tocamos, se deshizo como humo. Valdés empezó a comportarse raro. Rezaba al revés, hablaba con alguien en el cerro. Una noche lo vi parado en la orilla del campamento con el brazo levantado como si tomara la mano de alguien invisible. «Dice que hoy viene por otro», susurró. Entonces el silbido sonó desde todos lados al mismo tiempo. ¡Fiu! ¡Crack! Las sombras entre los pinos empezaron a tomar forma. Figuras altas, delgadas con huecos negros por ojos, de los que salía humo oscuro. Avanzaron hacia nosotros. Abrimos fuego, pero las balas pasaban a través de ellos sin hacer daño. Mis hombres empezaron a gritar. Algunos cayeron de rodillas. Yo sentí un susurro en mi oído. «Te vi cuando naciste, sargento. También estaré cuando te entierren». Las sombras se detuvieron de golpe y se disolvieron. Todo quedó en silencio, hasta que escuchamos un llanto dentro de una tienda. Era Valdés. Estaba arrancándose los ojos él mismo. Tenía las cuencas vacías, llenas de sangre y un líquido negro que se movía como gusanos de sombra. «Ya no los veo, mi sargento, pero los escucho más cerca», dijo. Y entonces, desde todos los rincones, el silbido empezó a sonar al mismo tiempo. «Fiu, crack, fiu, crack, fiu, crack». No sé cómo salimos de ahí. El reporte oficial dice alucinaciones colectivas y estrés de combate, pero todas las noches, a las 00:37 exactas, cuando intento dormir, el silencio de mi cuarto se rompe con ese mismo silbido. Fiu, crack. Y siempre después, escucho la voz de Valdés desde la oscuridad. Dice que aquí no hay cerros, pero sí panteones. Y todavía nos falta gente, mi sargento. Todavía nos falta mucha gente. Nunca había sentido miedo real hasta esa noche. Estábamos desplegados en una zona perdida entre Durango y Chihuahua, donde ni el mapa militar coincidía con el terreno. La orden era clara: ubicar un campamento enemigo escondido entre barrancas. Llevábamos 3 días sin dormir bien.
turnándonos entre vigías que apenas podían mantener los ojos abiertos. A las 02:11 de la madrugada, mientras revisaba la línea oeste del perímetro, escuché pasos entre la maleza. No pasos normales. Eran pesados, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalza sobre piedras. Levanté la mano para hacer silencio. Mi pelotón dejó de respirar. «¿Quién va?», grité. No hubo respuesta. Solo el sonido de algo respirando fuerte, como un toro cansado, como un moribundo intentando aspirar aire. De pronto, la silueta apareció entre los matorrales. Alta, encorvada, casi humana, pero sin cara. Donde debía haber ojos o boca, solo había piel vieja, agrietada. Caminaba torcido, con articulaciones que no deberían existir. Le apuntamos todos. Nadie disparó. Algo en nuestra cabeza decía que si disparábamos, algo peor pasaría. El soldado Torres dio un paso al frente. «¿Está herido? ¿Necesita ayuda?», dijo temblando. La cosa se detuvo. Giró la cabeza hacia él. De su piel lisa empezó a salir un sonido, un lamento, como llanto ahogado pero sin abrir boca. Torres retrocedió. «Mi sargento, eso no es humano». La figura dio otro paso. Entonces vimos sus piernas manchadas de sangre fresca, la espalda cubierta de tierra reciente y colgando de un brazo algo que parecía un casco militar con un cráneo dentro. «¡Fuego!», ordené. Las balas pasaron a través del cuerpo como humo. No reaccionaba. Seguía caminando dejando un rastro de fluido negro que olía a fosa abandonada. La radio del cabo Mendoza se encendió sola. «No lo miren directo, los va». La voz se cortó con un grito. Mendoza murmuró: «Esa era la voz del teniente Romo, mi sargento». Romo había muerto 2 semanas antes. Lo habíamos enterrado. Aún así, su voz volvió a sonar. «No lo miren a los ojos. Él usa lo que ve». La criatura, como si escuchara, levantó la cabeza. Un par de ojos apareció en la piel como manchas que se abrían desde dentro. Sentí un dolor en la nuca. Algo estaba intentando entrar. Torres cayó convulsionando, diciendo que veía a su madre muerta llamándolo desde un pozo. La figura avanzó un paso más, y todos escuchamos dentro de la cabeza la misma frase dicha por voces de niños, ancianos y soldados muertos: «Déjenme entrar. Hace frío aquí afuera». Cuando abrí los ojos ya no estaba en el campamento. Todo estaba oscuro. Podía sentir la tierra húmeda debajo de mí. Toqué alrededor, raíces, piedras y algo suave. Tela, un uniforme. Me incorporé. Estaba dentro de una zanja profunda, natural, casi como una fosa. Y no estaba solo. Había al menos 6 cuerpos conmigo, todos soldados, y todos respiraban. Pero no estaban vivos, sus cuellos estaban rotos, sus ojos blancos, sus cuerpos fríos. De pronto uno habló: «No deberías estar aquí, sargento». Era un cadáver. Movía la cabeza sin mover el cuello como muñeco. «Somos los que él ya usó, los que vio y absorbió». Otro cuerpo habló, una mujer joven: «Si te quedas aquí, vas a empezar a ver lo que él quiere que veas». Entonces escuché arriba el arrastre de pies, el caminante. Su respiración se escuchaba fuerte, ansiosa, oliendo el aire. Los cuerpos comenzaron a moverse, no para atacarme, sino para hacer espacio. Estaban preparándole el lugar donde yo iba a quedar. Una mano fría tomó mi tobillo. «No luches, duele menos si cierras los ojos», dijo la voz infantil de un cadáver pequeño. Me solté y trepé desesperado. Llegué arriba. La criatura me esperaba. Sus piernas largas, su torso retorcido, su cabeza con esos ojos dibujados que parecían estar viéndome por dentro. Sentí un frío que me partió el alma. Su voz sin boca sonó pegada a mi oído. «Ya te vi».
Salté a un lado y corrí cuesta arriba. Detrás solo escuchaba sus pasos lentos, constantes. No corría, pero nunca dejaba de caminar. Cuando llegué a la base, mis hombres palidecieron. «Mi sargento, usted salió corriendo solo hace 4 horas. Nadie más volvió». Caí de rodillas. No sabía si seguía despierto o si él seguía dentro de mi cabeza. Entonces, desde una tienda vacía sonó un silbido suave y raspado. ¡Crack! Mendoza tembló. Ese no es de aquí. De pronto, desde dentro de la tienda escuchamos la voz de Torres, el que había muerto horas antes. «Dile que ya vi dónde estás y que ya va por ti». No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el silbido rasgado, como si alguien estuviera dentro de mi cráneo soplando contra mis huesos. Mis hombres intentaron quedarse despiertos conmigo, pero el cansancio los venció. A las 03, todos estaban roncando, incluso Mendoza, que juró que aguantaría hasta el amanecer. Yo seguía sentado con el fusil apuntando a la tienda vacía, desde donde había salido la voz de Torres. La lona se movía apenas con el viento, pero yo sabía que no era el viento. A las 03:17, la lona se levantó sola, muy despacio, como si unos dedos invisibles la deslizaran hacia arriba. Apunté. El aire se volvió pesado, húmedo. Algo olía a tierra removida, a tumba recién abierta. Una voz salió de la tienda, pero no era de Torres ni de nadie vivo. Era una mezcla de varias voces. Niños, ancianos, mujeres llorando, hombres agonizando, todas hablando al mismo tiempo. «No corras, sargento. Ya te vimos». El frío me clavó los dedos. La tienda se infló como si alguien respirara desde adentro, pero no alguien, varios. Pasos arrastrados salieron hacia mí. No podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera sido enterrado en cemento. Entonces, algo me tocó la bota, no un dedo, una manita, muy pequeña, demasiado pequeña para estar ahí. Una voz de niño subió desde el suelo. «¿Quieres jugar, sargento? Aquí abajo no duele». Pegué un salto hacia atrás. La tierra donde estaba mi bota se abrió como si algo hubiera salido de una tumba subterránea. Vi un brazo delgado, gris, estirándose hacia mí. Lo pateé, pero el brazo se deshizo en polvo negro. El polvo se elevó formando un rostro sin facciones, solo 2 huecos oscuros mirándome. El silbido empezó a sonar alrededor del campamento, no de un punto, sino de todos. Árboles, mochilas, radios, fusiles, desde la tierra, desde el cielo. Fiu. Crack. Fiu. Crack. Mis hombres despertaron sobresaltados. Uno gritó que algo lo estaba tocando. Otro disparó al suelo y su bala salió del piso como si hubiera rebotado contra un espejo invisible. El cabo Mendoza se agarró la cabeza y gritó: «Él está aquí, díganle que no quiero verlo». Y entonces lo vimos. El caminante apareció detrás de las tiendas, pero esta vez no venía solo. Venían decenas, cuerpos negros, largos, quebrados, caminando como si fueran manejados por hilos. Entre ellos reconocí rostros de soldados que habían muerto meses atrás, incluso uno del que supe por radio hacía apenas 3 días. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas como si quisieran gritar pero no pudieran. La criatura principal, el caminante original, levantó la cabeza y sus ojos dibujados se volvieron más grandes, abriéndose como heridas frescas. Su voz entró directo en mi mente. «Ya no corras, sargento. Ya te vi. Ya te tengo». Y detrás de él todos los cuerpos repetían, sin abrir sus bocas muertas: «Ya te tenemos». Mendoza echó a correr hacia el cerro. Uno de los cuerpos lo alcanzó, pero no lo tocó. Solo se puso frente a él. Mendoza cayó de rodillas, llorando. Yo disparé. No sirvió. Las cosas seguían avanzando. Mi pelotón gritaba. Unos rezaban, otros se arrastraban. Yo solo podía pensar en una cosa: salir vivo. Pero el silbido se metió dentro de mis oídos.
dentro de mi pecho, dentro de mi cabeza. Sentí como algo me tocaba por dentro. Y entonces, ya casi encima de mí, el caminante dijo: «La siguiente parte es bajo tierra, contigo». La primera vez que los vimos fue en un poblado abandonado en la sierra de Oaxaca. Habían reportado que los narcos usaban las casas vacías para esconderse, pero cuando llegamos, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni gallinas, ni perros, ni insectos, nada. Como si el pueblo estuviera muerto desde hace años. Éramos 7. Íbamos en formación. Apenas dimos 2 pasos dentro del pueblo cuando escuchamos un ladrido, pero no un ladrido normal. Era seco, grave, como si el animal tuviera la garganta rota. Gama apuntó su fusil hacia la calle principal. De la esquina salió un perro flaco, sucio, de pelaje parchado. Caminaba extraño, como si tuviera una pierna dislocada. Pero cuando nos vio, se detuvo y se paró en 2 patas. Así, de golpe, como una persona. Sus huesos tronaron mientras su cuerpo se estiraba, alargándose un poco más de lo que debería. Sus patas traseras temblaban, como si no estuvieran hechas para cargar su peso, pero aún así, se mantuvo de pie. Se quedó mirándonos, y luego sonrió. Sus dientes eran tan largos que parecía no caber en la boca. Ruiz empezó a rezar. Yo quise ordenarle que se callara, pero antes de hacerlo, otro perro salió entre las casas. Luego otro y otro. Todos se pararon en 2 patas. Todos ladeaban la cabeza como si oyeran algo que nosotros no. Tenían los ojos completamente blancos, vacíos. Gama disparó. El sonido explotó en el aire, pero las criaturas ni parpadearon. Solo giraron la cabeza hacia él, al mismo tiempo, como si fueran un solo ser. Ruiz vomitó del miedo. Lorenzo retrocedió. Yo no pude ni respirar. Fue entonces cuando el primero dio un paso y su pata trasera se dobló hacia atrás, como si el hueso se quebrara, pero aún así siguió caminando. Si eso era caminar. Sus articulaciones se movían en direcciones imposibles. Los otros 5 lo siguieron, y todos, absolutamente todos, empezaron a reír. Era una risa ronca, quebrada, como si alguien arrastrara un metal por un plato. «Mi sargento, ¿qué hacemos?», preguntó Lorenzo. No supe qué responder. Las criaturas se acercaban, la risa aumentaba, la calle vibraba, y entonces, sin aviso, empezaron a correr en 4 patas como perros, pero cada 5 pasos se levantaban en 2, estirándose, como si algo dentro de ellos intentara salir. No parecían perros, no parecían personas, parecían algo atrapado entre ambas cosas. Disparamos todos, pero cada bala que los atravesaba solo hacía que se retorcieran más, riéndose más fuerte. El primero saltó hacia nosotros. Tenía brazos largos, dedos como garras. Me tiró al suelo. Olía a tierra húmeda y carne vieja, y al acercar su hocico a mi oído, habló, con voz de niño muerto. «No corran. Ya los vimos». No recuerdo cómo nos escapamos. Solo recuerdo correr entre casas y escuchar cómo las criaturas imitaban nuestros pasos, reproduciendo el sonido exacto de nuestras botas. Cada ruido que hacíamos, ellos lo repetían. Nos estaban copiando. Gama dijo que las balas no servían. Ruiz lloraba. Lorenzo ya no hablaba. Yo sentía que algo me seguía muy cerca. Cuando volteé, vi a uno de los perros hombres parado sobre un techo, retorciéndose como si su columna estuviera hecha de cables. Su boca se abría por los lados, como si un segundo par de mandíbulas quisiera salir. «Mi sargento, se están acercando», dijo Ruiz. No necesitó decirlo. Ya los escuchaba. Los 6, jadeando, moviéndose entre las sombras. Algunos en 2 patas, otros en 4, otros cambiando entre ambas posiciones, como si caminar en 2 patas les doliera.
pero también les gustara. Llegamos a la iglesia del pueblo. La puerta estaba abierta. Entramos, cerramos, arrojamos muebles contra la entrada. Ruiz gritó que vio uno asomarse por la ventana, parado derecho, con la cabeza inclinada hacia atrás, como si tuviera el cuello roto. «No nos van a dejar ir», dijo Gama. Tenía razón. El aire se volvió helado. Se escuchó un golpe en el techo, luego otro, luego 6. Las criaturas estaban encima de la iglesia, caminando, arrastrándose, riéndose. Una de ellas raspaba con las uñas la cúpula, como si quisiera abrirla. Lorenzo comenzó a gritar. «Se están metiendo en mi cabeza. Los escucho hablando». Yo me acerqué a él. Estaba sangrando de la nariz. «¿Qué te dicen?» Lorenzo temblaba. «Dicen que bajemos con ellos, que allá abajo no hay luz, que allá abajo no hay luna». En ese momento, un agujero se abrió en el techo. Una garra bajó. Luego un brazo. Luego una cara de perro, pero con mandíbulas humanas saliendo de los costados. «Huele a soldados», dijo la criatura. Ruiz gritó y se echó a correr hacia la puerta. La criatura cayó sobre él en 2 zancadas, lo tomó del cuello y lo arrastró hacia arriba. Yo alcancé a ver su cuerpo elevarse, como si fuera jalado por cuerdas invisibles. Y luego, silencio. Herrera retrocedió, empapado de sudor. «¡Mi sargento! ¡Nos van a matar!» Las criaturas empezaron a aullar, pero no era un aullido normal. Era un aullido humano, como si cientos de personas gritaran desde adentro de ellos. La puerta crujió. Algo la estaba empujando. Algo grande, muy grande. «Herrera», dijo una voz detrás de mí. Era Lorenzo, pero su voz no era la suya. Era más grave, más rota. Me giré, y ahí estaba, Lorenzo, con los ojos blancos, la mandíbula desencajada, las patas, sí, patas, doblándose hacia atrás. «Ya estoy con ellos», dijo sonriendo con colmillos nuevos. Y detrás de él, afuera, la jauría completa respondió al unísono. «Ahora faltas tú». La noche que encontramos el objeto, nadie sabía que estábamos firmando nuestra sentencia. Patrullábamos una zona desértica en Zacatecas, cerca de unas antiguas minas. El cielo estaba extrañamente rojo, sin estrellas. A las 02:19, el cabo Madero vio una luz verde enterrada en la arena. Pensamos que era una bengala vieja o basura de narcos. No había ruido. No había viento. Todo parecía muerto. Cavamos. Lo que desenterramos no tenía explicación. Era una esfera metálica del tamaño de un casco, oscura, con grietas que parecían moverse cuando no las veías directo. Madero la tocó. Se contrajo, como si respirara. Y entonces escuchamos la primera voz. No venía de la esfera, venía desde debajo de nosotros, muy abajo. Una voz fría, seca, mecánica y a la vez viva. Ya llegaron. Nadie dijo nada. Nadie podía. La esfera se abrió sola. No tenía bisagras. Solo se expandió como un ojo abriéndose. Dentro había un líquido negro que se movía como si buscara algo. Y cuando nos acercamos, el líquido susurró. Los estábamos esperando. Río se orinó encima. Yo no pude ni moverme. La esfera empezó a temblar y entró algo al aire. No sé cómo explicarlo. Era como un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino con los huesos. Un zumbido que te hacía doler la espina dorsal. La radio empezó a transmitir sola, con nuestras voces, pero no eran grabaciones. Eran nuestras voces diciendo cosas que jamás dijimos. «Ayúdame», dijo la voz de Madero desde la radio. Él estaba parado a mi lado, vivo, atemorizado. «No miren arriba», dijo mi voz. Yo no había hablado. Volteamos hacia el cielo. El rojo se había ido. Ahora había un vacío negro que parecía absorber la luz. Y en ese vacío
Había siluetas, no naves, no figuras con cuerpo. Eran como pliegues en el cielo, como si el cielo fuera una piel gigante y algo detrás intentara salir. Madero gritó y corrió. No avanzó ni 3 pasos cuando algo lo levantó del suelo. Pero no había nada visible, solo sus piernas colgando mientras él pataleaba y su boca se abría sin emitir sonido. Su pecho comenzó a hundirse como si manos invisibles lo aplastaran por dentro. Y entonces, su columna se dobló hacia atrás en un ángulo imposible. Cayó muerto sin una gota de sangre. Ríos quiso huir. No alcanzó. Una sombra se formó detrás de él. No era sombra de objeto. Era sombra de algo sin forma que lo envolvió como humo líquido. Ríos gritó. El humo le entró por la boca, por los ojos, por la nariz. Se lo tragó desde adentro. Cuando cayó al suelo, su cuerpo se levantó otra vez. Pero no era él. Tenía la mirada perdida, las pupilas eran negras, y habló con una voz que no era humana. Su mundo ya está abierto. Intentamos dispararle, pero las balas se curvaban en el aire y caían al suelo, como si el espacio mismo estuviera doblado. La tierra empezó a moverse, no como temblor, como si debajo hubiera miles de manos empujando hacia arriba. En un parpadeo, el desierto se llenó de agujeros circulares, como bocas que respiraban. De cada agujero salía un vapor oscuro que se movía en contra del viento, buscando. Duarte comenzó a convulsionar. Su piel se volvió translúcida. Se le veían las venas, pero las venas se movían como si fueran gusanos. Le tocamos el brazo. Estaba frío, más frío que un cadáver. «No los dejen entrar», dijo con la voz entrecortada. «No les abran la mente». Y su cráneo se abrió. Sí, así sin más. Se abrió como una flor podrida. Algo negro salió volando chillando como metal retorcido. Me golpeó el casco y perdí la vista por un segundo. Cuando pude ver, una figura se formaba frente a nosotros. No tenía cuerpo. Era como un maniquí hecho de sombras, moviéndose como si estuviera nadando en aire. Tenía un hueco donde debería estar la cara. Un hueco que parecía un abismo. De ese hueco salió un mensaje, pero no en palabras. Fueron imágenes que entraron a mi cabeza sin permiso. Ciudades vacías, cuerpos flotando, luces cayendo del cielo, seres sin forma caminando por las calles como si fueran suyas. Y una frase final, en un idioma que entendí sin querer. Ustedes somos nosotros. Nosotros seremos ustedes. Mi mente se quebró. Lo sé porque cuando desperté estaba a kilómetros del cerro, solo, sin armas, sin casco, sin equipo. Y desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho la misma voz desde debajo de mi cama, desde mis paredes, desde dentro de mis propios huesos. No miren arriba.